En este video vamos a aprender acerca de las funciones cuadráticas. Si vamos al concepto de la misma, esta nos indicará que tiene la forma ax² más bx más c, donde a, b y c son constantes. A, que es el coeficiente principal, es distinto de 0 y b es la ordenada al origen, es decir, el punto donde la función corta al eje y. En cuanto a funciones cuadráticas tenemos que tener en cuenta tres cosas. Tenemos que saber graficarla y para ello necesitamos saber cómo hallar el vértice y cómo hallar las raíces. Tenemos que saber indicar cuál es el dominio y el rango de una función cuadrática. Retomando conceptos, podemos decir que el dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la x, es decir, el eje horizontal, y el rango es el conjunto de todos los valores que puede tomar la y, es decir, el eje vertical. También tenemos que saber, a partir de una gráfica, cómo hallar la expresión analítica, y para esto hay tres maneras: la forma factorizada, la canónica y la polinómica. ¿Cómo hallar el vértice? Tenemos que saber que el vértice es una coordenada, es decir, un punto en la recta, por lo tanto el mismo puede representarse como x del vértice y del vértice. Para hallar el punto x del vértice tenemos que aplicar la fórmula menos b sobre 2 por a, y para hallar la y del vértice debemos reemplazar el valor de x del vértice en la misma función. Vayamos a un ejemplo para que se comprenda. Tenemos una determinada función y para hallar el x del vértice aplicamos la fórmula dada y nos indicará que es igual a menos 2. Para hallar y del vértice simplemente reemplazamos el menos 2 en las x de la función y nos dará que es igual a 16. Por lo tanto, podemos decir que el vértice de nuestra función es el punto menos 2, 16. Tenemos que saber cómo hallar las raíces. Simplemente se hallan aplicando la fórmula de la resolvente. Vayamos a un ejemplo. Tenemos la misma ecuación que la dada anteriormente y luego de aplicar la fórmula de la resolvente nos da dos resultados. Podemos decir que x1 es igual a menos 6 y que x2 es igual a 2. ¿Qué es lo que nos indica estos números? Nos indicará que la función cortará al eje de las x en el punto menos 6 y en el punto 2. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante que se llama determinante, que es lo que está debajo de la raíz. Si el determinante es mayor a 0, significa que nuestra función tiene dos raíces reales distintas, lo que implica que la curva va a cortar al eje de las x en dos puntos distintos. Si el discriminante es menor a 0, significa que no hay raíces reales, es decir, que la curva no corta al eje x en ningún punto. Si el discriminante es igual a 0, significa que tendremos dos raíces reales iguales, por lo tanto, la curva corta al eje x en un punto. En el ejemplo dado, el discriminante es igual a 64, por lo que vimos que la función va a cortar al eje de las x en dos puntos. En cuanto al dominio, podemos decir que es el conjunto de todos los números reales, salvo que la función tenga alguna restricción o que sea alguna función por partes. En cuanto al rango, tenemos que saber que si la parábola se abre hacia arriba, el rango va a ser desde el punto y del vértice hacia infinito. Si la parábola se abre hacia abajo, el rango va a ser desde el punto y del vértice hacia menos infinito. Acá tenemos tres ejemplos. En el ejemplo de la izquierda podemos ver que el rango va desde 0 hacia infinito y el dominio es todo el conjunto de los números reales. En el ejemplo de la derecha vemos que el rango va desde 0 hacia menos infinito y el dominio es todo el conjunto de los números reales. En el ejemplo del medio tenemos una función cuadrática con restricciones y tenemos que el rango va desde 0 hacia 50 y el dominio va desde 0 hacia 30.
Las tres formas que tenemos para hallar una expresión analítica de una función cuadrática, la primera es la forma polinómica, es decir, la forma normal que generalmente vemos en una función cuadrática, y teniendo en cuenta que a, b y c son constantes y que a tiene que ser distinto de 0. La forma canónica es donde se van a usar las coordenadas del vértice para poder hallar la función. Para la forma factorizada se tendrán que usar coordenadas de un punto distinto al vértice. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que si a, es decir, el coeficiente principal, es mayor a 0, la parábola se va a abrir hacia arriba. Si a es menor a 0, la parábola se va a abrir hacia abajo. En otros videos en esta misma sección podrán encontrar aplicaciones de esta teoría.